Hoy te traemos el resumen de 6 programas de enfoques emitidos en 2021, con el objetivo de abrir un nuevo espacio en el que se intercambien ideas y se realice un debate de altura sobre temas de interés nacional. Se lanzó el viernes 29 de octubre el programa Enfoques con Luis Galeano. El programa es transmitido a través de las plataformas digitales de Café con Voz los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora de Nicaragua. La primera edición de Enfoques se emitió el 29 de octubre de 2021 y contó con la participación de los invitados Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, Willy Narváez, periodista nicaragüense, y el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel en Masaya. La primera emisión se dio en el contexto del preámbulo de la consolidación de la farsa electoral del 7 de noviembre de 2021. Entre los temas que se destacaron se abordó el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, titulado Debilitamiento de la democracia en Nicaragua, en el que hace un recorrido histórico desde el pacto del dictador Daniel Ortega con el expresidente Arnoldo Alemán hasta el año 2021. Detalla de una manera muy, pero muy particular lo que ha ocurrido en nuestro país. Incluso remonta esto a el pacto Ortega-Alemán o Alemán-Ortega. Ahí lo está registrando. Y quería escuchar, y comienzo con Jennifer de nuevo, sus opiniones sobre lo que este documento encierra y el momento en el que es hecho público, a unos días de que Ortega lleve adelante el proceso electoral en el que definitivamente va a reelegirse, pero porque no hay competidores, porque los competidores están secuestrados y porque no hay oposición. Jennifer, ¿cómo encontrás este documento? A mí me parece que es un documento que permite dejar pruebas o precisamente eso, ¿no? Documentar lo que el gobierno de Daniel Ortega ha venido haciendo de manera sistemática para debilitar y finalmente cooptar todos los poderes del Estado, la institucionalidad y el Estado de Derecho, los principios democráticos del país. Es un documento que para los nicaragüenses quizás no tiene muchas novedades porque vivimos de manera cotidiana con esta realidad, pero para la comunidad internacional y en el contexto en el que nos encontramos, a pocos días de unos procesos electorales sumamente cuestionados, creo que se convierte en una herramienta fundamental para que los países que forman parte del sistema interamericano puedan sentar finalmente una posición definitiva y dura sobre lo que representa el gobierno sandinista, no solamente para Nicaragua y para la región centroamericana, sino para toda Latinoamérica. Porque el ejemplo de Ortega, y lo decían funcionarios norteamericanos en algún momento, se está convirtiendo en un referente para los nuevos nacientes dictadores de la región y hay que, como comunidad internacional, creo, dejar claro que esto no es permitido, ¿no? Que no se debe tolerar y para mí ese documento representa eso, el principio de ese sello que está poniendo Daniel Ortega a su gobierno para que finalmente se le reconozca como una dictadura, porque había muchos países que todavía se negaban a usar ese término en contra de Ortega. Incluso el secretario Almagro le costó muchísimo llegar a decirle dictadura a Ortega y trata de no ocupar el término cuando se refiere a lo que ocurre en Nicaragua, al régimen que hay en Nicaragua. Willy, este documento dice que no hay condiciones para elecciones y que por tanto lo que se va a dar dentro de unos días nada tiene que ver con un proceso democrático de los estándares que están establecidos en la Carta Democrática Interamericana. ¿Cómo lo recibe Nicaragua? Vos que estás ahí en el campo, ¿cómo lo recibe Nicaragua? ¿Qué ambiente hay en esa Nicaragua con un documento como este? Bueno, muchas gracias Luis y saludos para el padre Edwin y también para la colega Jennifer Ortiz. Bueno, principalmente este es un informe que viene días después de haberse realizado una sesión en la Organización de Estados Americanos. Recordemos que este organismo de defensor de derechos humanos pertenece o es parte pues de este órgano. Sin embargo, pues, ¿cómo lo toma Nicaragua? Posiblemente algunos dirán es un informe más, como tantas las resoluciones que se han hecho sobre la situación de Nicaragua, y Jennifer Ortiz también decía algo muy particular que sucede para todos los nicaragüenses.
que en sí viene a evidenciar lo que nosotros vivimos a diario. Están los hostigamientos, está la represión, la censura, los medios de comunicación confiscados, pero también vemos de que para la comunidad internacional es importante, ¿no? Mantener al tanto lo que está ocurriendo en nuestro país, que como dice también el informe es un deterioro, y lo que va a permitir más bien este proceso del 7 de noviembre va a ser la continuidad del actual mandatario. Por lo tanto, ¿cómo lo toman acá en Nicaragua este tipo de informe? Si te hablo en general, puede ser lo único que retomamos los medios de comunicación. En cuanto a la población, parte sin novedad. En cuanto a la clase política, no existe en Nicaragua clase política que esté, por ejemplo, acogiendo este tipo de informe. No hay voces, no hay a quien entrevistar, todo está en el exilio y los únicos que quizás quedan están en silencio, no quieren exponerse y algunos te dicen vamos a hablar tal vez después del 7 de noviembre. Entonces, una acogida como tal o que tenga una gran resonancia, un informe como este para Nicaragua, no, en definitivo. La segunda edición se transmitió el 5 de noviembre, 2 días antes de la farsa electoral, y contó con Tiffany Roberts, destacada periodista de Univisión, Willy Narváez, periodista de Canal 10, y Zoila América Ortega Murillo, hija de la pareja dictatorial nicaragüense. En esta sesión se abordó sobre las condiciones durante las elecciones de 1990 en las que Daniel Ortega perdió el poder. Tiffany, ¿qué reflexión tenés cuando ves y te traes a la mente eso que ocurrió un poco antes de las elecciones de 1990? Mira, me da risa porque yo estuve ahí. Yo cubrí esas elecciones y llegabas a veces, cuando íbamos a una junta receptora de voto, habían más observadores que fiscales. Era impresionante la presencia internacional que había en Nicaragua. Claro, esas elecciones también fueron un producto de los acuerdos de paz, que empezaron en Esquipulas y terminaron en el ¿cómo se llama?, en el hotel enfrente del aeropuerto, ahí. Las Mercedes. Sí, ahí terminaron. Pasamos de Esquipulas, pasamos ahí a Zapuá, y de Zapuá la última etapa fue ahí en el hotel Las Mercedes. Y el producto de ese acuerdo de paz con la Contra fue las elecciones. Y todo un proceso de desarme y parte de las elecciones era eso, que ahí iba a tener fuerte presencia porque la OEA fue, en ese tiempo era aquel señor, un brasileño, era Baena el jefe, Suárez, Joao Clemente Baena Suárez. Correcto, exacto. Él era, la OEA eran los que estaban, los garantes de los acuerdos de paz, con Oscar Arias y también Vinicio Cerezo en Guatemala. Todo eso me estoy acordando, estoy teniendo flashbacks, vos sabés. Pero sí recuerdo la gran presencia internacional y recuerdo el rol que tuvo Carter para que Ortega aceptara, porque fue un shock. Nunca ninguno de los sandinistas se imaginaron que iban a perder, y lo que yo creo es que fue un golpe tan fuerte que para la cúpula sandinista, que Tomás Borges fue muy claro cuando lo dijo, vamos a gobernar desde abajo, y la cúpula sandinista tiene esa mentalidad de que uno dice, bueno, me pasó, pero no me vuelve a pasar. Entonces ellos me refiero a la cúpula, en este caso pues Ortega, no va a arriesgar en ningún momento, ni pecar de ingenuo, como pecaron todos en el 90, que pensaron que la tenían y nunca se imaginaron las repercusiones que había tenido la guerra y el servicio militar. Ellos estaban, vos sabés, como cuando uno vive en su propio eco, que se cree sus propios cuentos, y todo el mundo pensaban que iban a ganar y nunca se imaginaron que doña Violeta en sus muletas, renca de una pata la señora, iba a ganar. Sí, fue increíble. Todos estábamos, yo me acuerdo, fue shock para todos. El 8 de noviembre se realizó una emisión especial de Enfoques luego de la farsa electoral. Contó con la participación de Tiffany Roberts, periodista de Univisión, Manuel Orozco, especialista en temas de migración, y el periodista Aníbal Toruño. Y por ejemplo, Urnas Abiertas, que es un organismo, un observatorio ciudadano, que también estuvo dándole seguimiento a la situación por medio de visitas, ¿verdad?, que hicieron
anónimamente, que le dieron seguimiento calladito, ¿verdad?, a lo que estaba ocurriendo en los procesos electorales de cada región y cada zona, habla de más del 80%. Es decir, la gente rechazó esto de acuerdo a urnas electorales y lo que se pudo ver desde la perspectiva de la población y los medios independientes. La pregunta, Manuel, es, ¿quién gana al final con la abstención? ¿Gana la población que muestra ese rechazo, ese repudio, pero que sigue con el dictador ahí encaramado, como decimos popularmente? ¿O ganó Ortega, que hizo todo lo posible para que el proceso fuese viciado, que la gente no creyera en él y que al final no acudiera la población a participar porque simplemente era peligroso que el nicaragüense quisiese tomar la decisión de marcar una X por cualquier opción? ¿Quién ganó y quién perdió? Bueno, yo creo que para los nicaragüenses aquí no había una competencia y por lo tanto no hay un ganador y no hay un perdedor. El que Daniel Ortega ya tenía planeado el fraude, lo tenía planeado desde hace más de un año. Yo creo que su proyección era de robarse 400,000 votos. En este proceso electoral se robó por lo menos 800,000, la mayoría abstención, pero como dice mi colega, no se sabe realmente cuántos votos nulos, ¿verdad? Así que, y la verdad es que en mi propuesta yo creía que era el mejor voto nulo que la abstención. Sin embargo, una vez que el nicaragüense piensa su voto y decide no ir a desperdiciarlo, aquí no hay una competencia. Simbólicamente ganan los nicaragüenses con su espíritu democrático, pero esto es una derrota para la historia política de Nicaragua, para los que están viviendo en este momento, porque Nicaragua va a tener menos 12 meses difíciles en términos económicos y también una polarización política bastante complicada, en donde los rehenes políticos están en medio de la mesa para ser negociados. Y realmente hay muy poco que negociar, así que Daniel Ortega va a tener que ver cómo él sale lo más rápido posible. Al fin y al cabo, esa era su estrategia, una estrategia de salida, salir de las elecciones con una formalidad para relevar el poder a Rosario Murillo y eventualmente ella pasarse a alguien que se encargara de tremenda payasada. Ese es realmente el contexto. Y es decir, el costo-beneficio realmente es desproporcionado. La criminalización de la democracia en la que se colocó Nicaragua para pasar por estas elecciones sabiendo que ya él iba a ganar y que él quería ganar, pues realmente no tiene personalidad en términos de su berrinche y el efecto que tiene sobre todos los nicaragüenses. El 12 de noviembre participaron el sociólogo Cirilo Otero, Arnulfo Peralta, periodista de Telemundo, y el politólogo Carlos Sánchez. En el programa se abordó sobre la posición de la comunidad internacional y una eventual implosión en la dictadura sandinista. Doctor Sánchez Berzaín, frente a este planteamiento que ha tenido el doctor Otero y ha tenido Arnulfo, la pregunta que yo hago es la siguiente, o el planteamiento que hago es el siguiente: ¿qué futuro le queda a Ortega? Hay quienes dicen que con esta demostración de la gente en Nicaragua, la probabilidad de una implosión, que sea el mismo Frente Sandinista el que se vaya desmoronando, ha crecido. Usted, según su experiencia, según su conocimiento, ¿ve que algo así puede ocurrir con Ortega y Murillo? Que sea el Frente Sandinista el que le diga desde dentro que su espacio en el poder ha terminado y que tienen que irse. Sí, me gustaría hacer algunas precisiones sobre el escepticismo muy válido y además resultado de la inoperancia de los organismos internacionales que acabamos de escuchar. Es verdad, los organismos internacionales son organismos políticos. Están representados en la OEA y en las Naciones Unidas los estados. Y los estados se representan por los gobiernos. Y los gobiernos, muchos de los gobiernos, están en manos también de aliados del crimen. La China, Rusia, Irán, Corea del Norte protegen a las dictaduras del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI. Y aquí en la región, en el marco de la OEA,
países como Argentina, como México, con sus gobiernos paradictatoriales, Fernández Kirchner de la Argentina, López Obrador de México, ahora el Perú en una posición dubitativa con Castillo, la dictadura de Bolivia, la propia representación de Nicaragua se protegen a sí mismos y dilatan, demoran y buscan que no haya un escenario para poder establecer sanciones a este tipo de crímenes. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, ni quiere decir que los crímenes hayan desaparecido. Hay que empezar por sacar de la política estos hechos criminales. Si nosotros seguimos tratando esto como un problema electoral, como un problema político, como un problema de izquierda ideologizado, vamos a estar en el terreno en que ellos quieren estar, hablando de una revolución que no existe y tapando con hechos políticos crímenes muy graves, crímenes de lesa humanidad, verdaderas cadenas de delitos que no se dejan de cometer en ningún momento. Con esa precisión quisiera decir que hay posibilidades de que la sociedad y los líderes y los patriotas nicaragüenses accionen el sistema internacional. Hay que documentar este tema y llevarlo para abrir causa en la Corte Penal Internacional. El tema de Venezuela ya está procediendo. Hay que insistir en los organismos internacionales como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y la OEA va a quedar hecha un desastre si no empieza a tomar decisiones reales respecto a Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos ha empezado a tomar medidas que se acercan mucho a la opinión nuestra de lo que son las sanciones inhabilitantes, pero eso tiene que generar una corriente. Yo le diría que en el curso de los siguientes días, de las siguientes semanas, hay que seguir manteniendo el nivel informativo y el nivel de denuncia en Nicaragua, que no tiene por qué cesar, porque no es con el transcurso del tiempo que los crímenes se legitiman. Los delincuentes, no porque pasan unas semanas o porque el delito deja de salir en las noticias, se han convertido en inocentes. O sea, el criminal Daniel Ortega y su grupo de delincuencia organizada, que ha tomado presos falsificando leyes, que persigue, que tortura, que mata, que viola los derechos humanos, que comete terrorismo de Estado en Nicaragua, no ha de desaparecer ni en su responsabilidad, ni en el hecho de que tiene que ser juzgado y sancionado por detentar y por apoderarse del poder unas semanas más. Esa dictadura va a caer porque no tiene legitimidad, no tiene legalidad, no tiene pueblo, tiene una crisis económica atroz y si se toman las medidas adecuadas, el sistema internacional puede liquidar la dictadura y respaldar la movilización del pueblo nicaragüense. Es por eso en que yo insisto en llamar las cosas por su nombre y en utilizar las denominaciones adecuadas, sacando de la política a los grupos de delincuencia organizada transnacional que detentan el poder en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y en Bolivia. Dicho eso, yo creo que es muy claro lo que hay que seguir haciendo. Hay que seguir teniendo con la denominación adecuada, presentando las pruebas, llegando a las puertas necesarias. La ley que se acaba de aprobar en los Estados Unidos es una ley extraordinaria que no tiene precedente para ayudar a la recuperación de la democracia, y lo que hay que hacer es tocar ya el sistema financiero, tanto el privado como el estatal e internacional, para estrangular a la dictadura, y verán ustedes que vamos a empezar a ver resultados en un tiempo más corto del que la desesperanza natural, en un caso en el cual la dictadura parece que hiciera lo que le da la gana y en efecto lo hace, y que fuera eternamente impune. No es impune. La deslegitimación del régimen de Ortega es extraordinario en el mundo. O sea, ya han pasado, y parece poca cosa, pero ya la denominación de dictadura es general. Hasta la semana pasada había países que no se atrevían a dar esa denominación, caso del gobierno de España, caso de países de la Unión Europea. Hoy día está marcada y definitivamente fuera de la ley Ortega, y lo que hay que hacer es seguir trabajando
La quinta emisión se realizó el 19 de noviembre y se debatió sobre la decisión de la dictadura sandinista de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos. El ex asesor del organismo, Guillermo Belt, explicó en qué consiste el retiro de Nicaragua de la OEA. Bueno, Luis, en primer lugar, en las palabras de presentación del programa, tú has resumido muy bien, creo yo, o has planteado muy bien las diferentes interrogantes, las diferentes dudas que surgen en la mente de las personas al ver esta nueva decisión de Ortega que le comunica a la OEA formalmente el ministro de Relaciones Exteriores. Primero, la denuncia de la Carta de la OEA. Estamos hablando de la carta que se firmó en 1948 y que ha sido modificada por sucesivos protocolos de reforma. Esa denuncia está establecida como correctamente lo cita la comunicación de Moncada. Está basada en el artículo 143 de la propia carta. La carta es un tratado internacional y casi todos los tratados, por no decir todos los tratados internacionales, tienen una cláusula que permite el retiro de uno de los firmantes sujeto a ciertos procedimientos. Hoy, a las 8 de la mañana, como dijo Moncada, han puesto en marcha el procedimiento al hacerle la comunicación al secretario general, que de inmediato tiene que darle traslado a los demás órganos de la OEA. Lo que ocurre es que a partir de hoy comienza a transcurrir un plazo de 2 años que establece la propia carta, que no se puede modificar. 2 años durante los cuales Nicaragua sigue siendo miembro de la OEA y sigue teniendo todas las obligaciones y los derechos que la condición de miembro conlleva. Por lo tanto, para ser muy específico, Nicaragua puede seguir asistiendo a todas las reuniones de la OEA, sean Asamblea General, sea Consejo Permanente, sea cualquiera de los consejos técnicos. Por un lado, puede seguir asistiendo, hablando, votando, exactamente como lo ha venido haciendo todos estos años, desde que ingresó a la OEA al firmar la carta. También el Estado de Nicaragua, así como continúa en pleno ejercicio de todos sus derechos, continúa obligado en la totalidad, por la totalidad de los instrumentos que componen el sistema interamericano. Específicamente, si queremos ir al punto que yo creo que es de mayor interés, sigue estando sujeto al Pacto de San José, en el que se basa todo el sistema de derechos humanos de la OEA, y a las obligaciones que contrajo libremente cuando suscribió el Pacto de San José. Por lo tanto, las cosas no cambian en absoluto en cuanto a que Nicaragua puede seguir asistiendo a las reuniones, hablando, expresando sus puntos de vista, emitiendo su voto, y sigue sujeta a las obligaciones. Como las obligaciones que contrajo Nicaragua al firmar la carta no las ha cumplido este régimen abiertamente, en los últimos tiempos las ha violado prácticamente todas, yo pienso que continuar por 2 años más, pues continuará haciendo lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora. Y continuará posiblemente interviniendo en los debates si estima de interés llegar allí, aunque sea para objetar o para hacer conocer su posición, para reiterarla, etc. Yo entiendo que lo que no hace la denuncia de la Carta de la OEA es impedir que la Organización de los Estados Americanos proceda en cualquier procedimiento con respecto a Nicaragua, y por lo tanto el procedimiento que puso en marcha la última Asamblea General, la que se acaba de celebrar, el 51 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea, que consiste en que el Consejo Permanente debe hacer
una evaluación colectiva de la situación en Nicaragua y tomar las medidas pertinentes son palabras que la resolución de la OEA copió textualmente de la Carta Democrática Interamericana. Ese procedimiento continúa en marcha. El Consejo no solo que puede reunirse para hacer ese análisis, tiene que reunirse porque tiene un mandato de la Asamblea General. Y el hecho de que Nicaragua se retire no cambia ese mandato en absoluto. De manera que el Consejo, entiendo yo, y creo que estarían de acuerdo cualquier persona que tenga conocimiento sobre la estructura de la OEA, entiendo yo que el Consejo hará el análisis y probablemente convocará a una sesión extraordinaria de la Asamblea General, y si hay 24 votos, sí hay 24 votos para eso, no estoy diciendo que los va a haber, pero si los hubiere, Nicaragua resultará suspendida de la OEA, no expulsada, no existe la expulsión en la OEA, suspendida de su participación en la OEA, y a partir de esa resolución, si se aprueba, ya Nicaragua no puede asistir más a ninguna de las reuniones, pero continúa sujeta a todas sus obligaciones hasta que se cumplan los 2 años y se produzca su retiro definitivo, como dice el canciller, de la OEA. En ese momento, al llegar los 2 años, Nicaragua ya no tiene más obligación con respecto a la OEA y ningún derecho con respecto a la OEA. La última edición de Enfoques en 2021 fue el 23 de diciembre, en la que estuvieron presentes el periodista Juan Carlos Sampié y los caricaturistas Pedro Molina y Manuel Guillén. Se debatió sobre la ilegitimidad del dictador Daniel Ortega después de las elecciones. Si ustedes se han fijado en las redes sociales, para mí el ilegítimo y la ilegítima, que lo han sido para mí durante muchísimos años, ¿no? Pero con más razón, ahora lo llamo así desde el 7 de noviembre. La gente también tiene que tomar conciencia de eso, que no tenemos un gobierno legal ni legítimo del todo y que hay que verlo así. Ahora, yo creo de que los golpes más duros ahorita se lo ha dado una vez más, ¿verdad?, el mismo régimen. Porque con el descalabro que ellos cometieron, secuestrando tanta gente este año, por ejemplo, ¿verdad?, poniendo prácticamente a todos los candidatos opositores presos, las leyes de censura, las leyes de persecución a la gente, el uso del espionaje contra sus mismas bases, y ahorita, por ejemplo, que se fue contra su misma gente, incluso, que les ha impedido salir del país, que les ha impedido hacer ciertos business, ciertas ganancias que según ellos, ¿verdad?, justificaban que ellos siguieran apoyando a Ortega porque algún rédito estaban sacando, hasta eso les están quitando. Entonces a mí me parece que eso va a terminar también y erosionando el poco poder o influencia que el frente podría tener incluso dentro de sus bases. Entonces yo sí veo de que ahí puede haber una implosión más temprano que tarde, ¿verdad? Porque la gente que estaba ahí, porque no nos engañemos, ahorita ya la gente que queda en el frente no está por misticismo. O sea, a esa altura, ese barco zarpó hace rato, ¿verdad? Entonces, está ahí porque estaban sacando algún tipo de rédito, algún tipo de ganancia, porque vivían con sueldo de confort. Pero si todo eso también ellos mismos lo están perdiendo, entonces por supuesto que ya no van a estar contentos con la situación. Eso habrá que verlo. Mira aquí a propósito que pusiste ahí el muchachito, ¿viste? Entonces, eso solamente para graficar lo que estás mencionando. Sí, ahora, Manuel, solo una cosa rapidita, porque luego lo de la oposición, otra cosa que a mí me llama la atención es de que todos hemos visto, ¿verdad? Todos quedamos claros de que lo del 7 de noviembre fue una farsa y todo eso. Uno esperaría de que finalmente el liderazgo político opositor dijera, hombre, si tenía razón, todos estos jodidos que vivían jodiendo y contra los que nos vivíamos quejando a cada rato, incluyendo a Manuel aquí, de quien se quejaron mucho, o de mí, o de todo lo que estábamos criticando, ¿verdad? Y haber dicho, hombre, pues sí era cierto, pero ahora sí le encabamos y ahora en adelante vamos a ver cómo hacemos las cosas bien. Pero yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado una palabra de autocrítica de toda esta gente responsable de que hayamos perdido todo este año en discusiones estériles e inútiles de política en Nicaragua? Una autocrítica, una palabra de autocrítica, porque yo no la he escuchado. No, sí.
Te invitamos a disfrutar estos programas completos en el canal de YouTube de Café con Voz, suscribirte y darle me gusta a nuestros videos.